En este tercer tema analizaremos cuál es el poder de la bestia para el tiempo del fin y cuál será su marca. Según el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 hasta el 2, nos describe a este poder de la bestia así. Dice el profeta Juan en el versículo 1 y 2, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Como notamos, esta bestia sube del mar. De igual manera, las 4 bestias que Daniel tuvo en visión subían del mar. ¿Qué representa el mar? Según la profecía apocalíptica, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, el mar, el agua, representa un territorio poblado por naciones y pueblos. Dice así, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces podemos notar que este poder de la bestia surgiría de un territorio poblado por naciones, pueblos, donde habría diferentes idiomas. Ahora, la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 23 dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Por lo tanto, esta bestia representa también a un reino. Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Según Apocalipsis capítulo 17, el versículo 9, nos dice que las 7 cabezas de esta bestia representan a 7 montes. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y el versículo 12 del mismo capítulo dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Teniendo estas características, podemos entender que las 7 cabezas de esta bestia simbolizan a 7 montes. Según la historia, el único imperio que contaba con 7 montes en su capital, en el tiempo en que Juan recibió esta profecía, era la ciudad antigua de Roma, muy conocida como la ciudad de las 7 colinas. Además, dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos, según el Apocalipsis, son 10 reyes, lo que quiere decir que serían 10 reinos que se iban a levantar de este imperio. Según la historia universal, como vimos anteriormente, el imperio romano, cuando acabó su poder, quedó dividido en los 10 reinos bárbaros. Ahora, esta bestia dice, tendría una herida de muerte. Apocalipsis 13, versículo 3 dice así, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta profecía tendría que cumplirse. El poder de Roma iba a disminuir, pero según la profecía, este poder se iba a recuperar. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5 de Apocalipsis 13 dice, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. El versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué significaría que el poder de la bestia hablaría blasfemias? Según las Escrituras, las blasfemias en la Biblia significan cuando un ser humano común se haría pasar como si fuera Dios. Según San Juan capítulo 10, versículo 33, dice así, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y el apóstol San Pablo, hablando antes de la segunda venida de Cristo, él advirtió de que aparecería un poder que se haría pasar como si fuera Dios en la tierra. Según segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, así lo anuncia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este poder iba a existir antes de la venida de Cristo. El versículo 8 y 9 dice de San Pablo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este poder existiría hasta el tiempo del fin, y según el Apocalipsis, jugaría un papel fundamental en la profecía,
final de la historia de este mundo. Ahora, Apocalipsis capítulo 13, el versículo 7, sigue hablando del poder de la bestia que sube del mar. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Además, el Apocalipsis no solamente presenta a esta bestia, sino también a una segunda bestia. Leamos Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí aparece un segundo animal, que también es símbolo de un imperio. Como ya vimos anteriormente, los animales, las bestias, representan a imperios en la profecía. La característica de esta bestia es que sube de la tierra. ¿Qué podría significar que sube de la tierra? En primer lugar, esto nos muestra que su origen no es el mismo que el de la primera bestia que subía del mar, ya que el mar simbolizaba naciones, pueblos y gentes donde surgió el imperio romano en el viejo mundo. Pero esta segunda bestia surge de la tierra. Según Jeremías capítulo 6, versículo 8, nos dice que la tierra es un lugar deshabitado. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Siempre la Biblia, cuando habla de tierra, lo relaciona con algo deshabitado. Por lo tanto, esta segunda bestia, semejante a un cordero, surgiría de un territorio donde no habría naciones, pueblos y gentes como el viejo mundo. Ahora, la característica de esta segunda bestia que subía de la tierra era semejante a un cordero. El cordero en las Escrituras representa a Cristo. Por lo tanto, esto quiere decir que este segundo imperio estaría teniendo características cristianas. Pero dice la profecía que al final este poder cambiaría su comportamiento. Según Apocalipsis 13, versículo 11, dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Aquí vemos un cambio, un contraste, un cordero que termina hablando como un dragón. Según aquí los estudiosos de la profecía, esta segunda bestia estaría simbolizando a una nación poderosa que reinaría en el tiempo del fin, que tendría características de un cordero, del cristianismo. Pero al final dice, hablaría como un dragón. ¿Cuál es la característica del dragón? Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice así: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí podemos notar que el hablar como dragón significa tener un comportamiento perseguidor contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Esto quiere decir que esa nación, simbolizada por el Cordero que sube de la tierra, haría persecuciones religiosas. Ahora, Apocalipsis 13, versículo 12, sigue diciendo: Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí la profecía nos dice que estos dos poderes existirían contemporáneamente. Claramente dice la profecía que esta bestia, semejante a un cordero, haría que se adore a la primera bestia en presencia de ella. ¿De qué se trataría esta adoración a la primera bestia que simboliza Roma? Para poder saber en qué se basaría esta adoración, vamos a conocer en primer lugar cómo es y cuál es la verdadera oración que la Biblia aprueba. Según el Apocalipsis, solamente a Dios se debe adorar porque Él es el único creador. Según Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11, así lo dice: Los 24 ancianos se postran delante de Él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El único motivo que a Dios se le debe de rendir culto y adoración es porque Él es el único creador de todo lo que existe. De los 10 mandamientos, solo hay un mandamiento que recuerda a Dios como el único creador. Según Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, nos describe que Dios es el creador del mundo y por lo tanto debemos adorar solamente a Él. Veamos Éxodo capítulo 20, 8 al 11, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, que habla de la observancia del día sábado, es el mandamiento que nos recuerda a Dios como único creador.
Pero según la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando del poder de la cuarta bestia que surgiría, dijo Daniel 7:25 que este poder osaría cambiar la ley de Dios. Leamos Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto, como vimos anteriormente, se cumplió cuando se modificó el día de guardar el santo sábado que especifica el cuarto mandamiento de la ley de Dios por la observancia del día domingo, un día totalmente pagano rendido al culto del sol. Recordemos que en inglés domingo se dice Sunday, lo que significa Sun Sol Day, día del sol. Recordemos que en la antigüedad el antiguo imperio romano adoraba al sol en este día, y la costumbre y la tradición impusieron la observancia de este día de reposo, basado en el paganismo romano. Ahora, podemos notar entonces que a Dios se le adora porque Él es el único creador. Y el día que ha establecido Él para que lo adoren es el séptimo día, el sábado. Según el libro de Isaías, leemos lo siguiente. Capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Como notamos, el profeta Isaías dice que el sábado es el día de adoración que Dios estableció. También el profeta Ezequiel nos dice que es la señal entre él y su pueblo. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20 dice así. Y les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 20. Y santificad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Como notamos, en las Escrituras el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, porque hace recordar que Él es su creador y sustentador. Pero la profecía de Apocalipsis capítulo 13 anuncia una falsa adoración al poder de la bestia. Dice Apocalipsis 13, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Según Apocalipsis, esta adoración a la bestia está ligada a la marca o señal de la bestia. Apocalipsis 13, versículo 16 dice así, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí notamos que la marca o señal de la bestia irá en la mano o en la frente de las personas. Como hemos leído anteriormente, la señal o marca de Dios es la observancia del séptimo día, sábado, que Dios estableció desde la creación del mundo. Por lo tanto, entendemos que la señal o marca de la bestia será un día falso de reposo que se establecerá. Ahora, como notamos nosotros, el día domingo fue instituido por el poder que anunció la profecía en Daniel capítulo 7. Ahora, ¿cómo irá la marca en la mano? ¿Qué significa la mano? El Eclesiastés capítulo 9, el versículo 10 dice así, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Como notamos, la mano está relacionada con el trabajo diario del hombre. La frente representa también la mente y la conciencia del ser humano. Por lo tanto, cuando dice la profecía que la marca de la bestia irá en la mano, significa la parte laboral. Se va a imponer a las personas que observen un falso día de reposo establecido por este poder. Un falso día de reposo que no lleva la autorización divina. Y a su vez también mentalmente se va a concientizar a las personas a que crean que ese día de reposo espurio es el verdadero y que se debe observar. Además, la profecía anuncia que se harán leyes que prohibirán a las personas que no quieran someterse a la observancia de ese falso día de reposo y no podrán comprar ni vender. Apocalipsis 13, versículo 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Toda transacción comercial será prohibida para todos aquellos que no quieran someterse a la observancia de este falso día de reposo. Inclusive dice la profecía en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Como notamos, esto será un sistema que controlará al mundo. Según las Escrituras, tantos personas como pequeñas y grandes, ricos y pobres, tendrán que recibir esta marca de la bestia. Apocalipsis 13, 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente.